Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Una gran pregunta en esta semana significativa es, de acuerdo a la historia, ¿qué según las escrituras era un muerto? ¿Cuál era ese estado? ¿Cuál era la condición? ¿Qué causaba o qué causó la muerte? Sabemos que estamos hablando de algo espiritual, pero podemos entender esa realidad en la naturaleza para entonces así poder describir con claridad que, según las escrituras, era un muerto. Te doy un ejemplo. Vamos a mirar lo que Juan capítulo 5, versículo 25 nos dice y que podamos entonces prestarle atención, que no vaya a ser que nosotros bajo las tradiciones de los hombres todavía estemos muertos, porque desconocemos la esencia de la enseñanza espiritual, porque desconocemos en nuestra naturaleza la enseñanza del mismo espíritu, que naturalmente miles de años atrás, en el caso de lo que estamos revisando en las escrituras sobre 2000 años atrás, estas enseñanzas espirituales para transformar la naturaleza humana se enseñaron, y 2000 años después nosotros acá en el mundo occidental podamos hacer una pausa a las tradiciones y podamos entender el mismo espíritu que estas enseñanzas contienen en nuestra naturaleza, y tal vez nos pueda revelar nuestro estado real. Puede que haya la posibilidad que todavía estemos muertos, estemos activos en las tradiciones, en las religiones, en las actividades, pero muerto al mismo espíritu y la esencia eterna. Entonces, ¿qué nos dice Juan 5:25? Leamos juntos. Nos dice: y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Jesús, prácticamente hablando de lo que el proceso de su ministerio iba a causar y causó. Causó en la revelación, causó en cuando él confrontó a personas, causó en el anuncio del evangelio, causó en el sermón del monte y todas las enseñanzas, todos los nuevos mandamientos que él estableció a través de las parábolas, a través de las historias, a través de los cuentos que él utilizó. Por 3 años estuvo causando que los muertos escucharan la voz y revivieran. Entonces, como estamos hablando de principios espirituales, que según estas historias era lo que calificaba a un muerto. Y a través de las mismas historias vemos un muerto era alguien en la condición de ignorancia de Dios, de las cualidades y características, como decir, de amor, de felicidad, de sinceridad, de pureza, de compasión, de respeto, todas las cualidades que conforman el reino de Dios. ¿Ves? Eso estaba ausente dentro de la audiencia, dentro de sus compatriotas. Y eso era el estado de muerte. Ellos vivían bajo su egocentrismo, bajo sus deseos, bajo sus impulsos. ¿Ves? Por eso él hablaba del corazón, como decía en Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen estos deseos, salen los hurtos, sale el adulterio, salen todas estas cosas. Y entonces, ¿ves?
vemos el proceso del ser humano en su condición natural, y todas estas historias tienen que ver con ayudar al ser humano a través de la historia a concientizarse en sí mismo, a conocerse a sí mismo y ver que hay unos principios, que hay unas realidades que al conocerse causan una reformación, cambios, causan, como nos los enseñan estas historias, causan que alguien muerto resucite, pase de muerte a vida. ¿Ves? Y como está diciéndonos el texto, hubieron personas que a través del ministerio de Jesús, pues claro que sí, escucharon, pero escucharon con un oído espiritual, un oído que se afinó a la esencia, se afinó al carácter, se afinó a la voz universal del Espíritu eterno, perfecto, puro, que contenía dentro. Y ese es el oído de los que oyen la voz de Dios, utilizando símbolos. La voz de la pureza, la voz del amor perfecto, la voz de la justicia, la voz interna de la acción correcta, la voz en el cielo que motiva a uno a reconocer: fallé a la marca. Esa voz interna que le dice: tú eres mi hijo amado, eres hijo del Padre. Es esa voz que uno escucha y entonces causa la motivación, la acción, el deseo, el nuevo impulso, el énfasis para entonces actuar correctamente. Y esa es, como decir, el nacer en el Espíritu. Y esos fueron, como el texto nos dice, aquellos que pasaron de muerte a vida. Estoy mirando el texto 25 y les aseguro que se acerca el tiempo de hecho, ya ha llegado cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Y esa misma voz sigue y ha seguido siempre, porque es una voz espiritual, es una voz eterna, es una realidad que es entre todos y todos siempre. Y podemos estar en tradiciones, podemos estar en eventos, en actividades, podemos estar en las creencias de las religiones, cómo nos formalizan y nos condicionan, y podemos estar ausentes y sordos a tal voz. Y en el diario vivir de nuestras actividades todavía seguimos centralizados en nuestro ego, como los muertos, en ese estado de que vivo por mí y para mí. Y que de acuerdo a mi cultura, mi tradición, mi fe y mis creencias, mientras yo continúe pactando, haciendo esto, dando diezmos y ofrenda, yendo a la iglesia o al templo o a la reunión de los santos, leyendo los salmos, mientras tenga la Biblia en el cuarto abierta, solamente ves todo esto. Mientras yo haga lo que los rudimentos me dicen que hagan, entonces yo estoy bien. Y la voz interna diciendo, llamando, y uno sordo a la esencia del Espíritu muerto. Que esta semana sea más significativa, que hoy sea el día de la resurrección de los muertos, porque esa realidad espiritual siempre es. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación, hoy es el día de la resurrección de los muertos,
porque es cuando uno reconoce en sí mismo la condición y se mira al espejo del corazón y de la conciencia y decide vivir por pureza, por lo correcto, por lo perfecto. Escucha la voz del Espíritu en uno, esta voz que es eterna y que nos aconseja a todos a dar a la marca, a responsabilizarnos, a ser seres perfectos, pasar de muerte a vida eterna. Esa es la celebración de un Cristo. Y aquí en Universidad Cristo te felicitamos, nos felicitamos porque hoy es un día significativo para caminar, para procurar ser mejor. Procurar cada momento y en cada acción trabajar con uno mismo, trabajar con mi yo, de que siempre uno está procurando lo que yo quiero y deseo a cómo puedo ser genuinamente feliz, cómo puedo ser más compasivo y paciente conmigo para así serlo con otros. ¿Ves? Ver estas riquezas del reino del cielo, verlas en el cielo de nuestra conciencia y contemplar en ellas y meditar en ellas y trabajar en este reino, en este terreno, en este templo, para así cultivar la vida que deseamos, no en un más allá después de las nubes, no en la esperanza de que algún día veremos, no. Escuchamos el Espíritu, porque estas enseñanzas son espirituales, y escuchamos el Espíritu de la historia, el Espíritu eterno que nos dice, trabaja, crece, madura, responsabilízate, eres hijo. Y ser un hijo es alguien que es en la misma naturaleza del Padre. Vive conforme a la conciencia de un Cristo. Y ahí está la resurrección a la vida eterna. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.